Listo. Entonces comenzamos. Hoy vamos a ver lo que son fuerzas. Esto es la rama de la física que se llama dinámica y es todo lo que pues tenga alguna fuerza presente. Pero entonces, antes que nada, ¿qué es una fuerza? Ahí yo ya estoy escribiendo una definición en las notas, pero quiero que me digan ustedes qué saben de las fuerzas, qué son, cómo se ven. Escriban o hablen lo que quieran. Magnitudes, es una magnitud efectivamente, pero hay muchas magnitudes. La fuerza específicamente, ¿qué tipo de magnitud es? Energía. Está relacionado, pero no es lo mismo. La energía es una magnitud diferente, que vamos a ver pues, en otras clases más adelante. Sí, una fuerza se refiere a algo que describe una interacción entre dos objetos. Es vectorial, efectivamente. Es como un empuje. Entonces, cuando yo tengo objeto uno y objeto 2, dos cuerpos, y estos cuerpos interactúan entre ellos, se generan fuerzas. Entonces, por ejemplo, yo puedo golpear la mesa y estoy generando una fuerza sobre la mesa. También puedo, por ejemplo, no solo son cuerpos que lo hacen, puede ser el viento que empuja a una vela, puede ser el agua del río que empuja los objetos que están ahí. Esas son fuerzas de contacto que generan movimientos, ¿cierto? Pero no existen solo fuerzas a contacto, existen también fuerzas a distancia. Las dos fuerzas a distancia más importantes, pues es la fuerza de la gravedad, que es como todos los objetos de nuestro sistema solar funcionan, y la fuerza eléctrica o magnética, que es simplemente cómo las cargas se atraen entre sí y los imanes se atraen entre sí. Son fuerzas que son a distancia, ¿cierto? Igualmente, por ahora vamos a ver más a fondo lo que son las fuerzas de contacto. Las fuerzas a distancia también funcionan análogamente, pero tienen algunas complicaciones. Entonces no vamos a ver tan a fondo esas. Pero pues vamos con la definición en general de fuerza. Sabemos que una fuerza es algo que cambia la velocidad, simplemente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un futbolista que patea una pelota, el futbolista está cambiando la velocidad de la pelota, ¿no? Si la pelota antes estaba quieta, luego se pone en movimiento. Si es al contrario, si la pelota va hacia el futbolista y el futbolista la controla, está también cambiando la velocidad, porque está pasando de estar en movimiento a tener velocidad cero, quedarse quieta, ¿cierto? Entonces, de eso podemos decir que una fuerza que no esté con otras fuerzas diferentes, si se le aplica a un cuerpo que está quieto, lo va a poner en movimiento. Y si se le aplica a un cuerpo en movimiento, puede llegar a frenarlo. En general, es un cambio en la velocidad. Me preguntan si la energía se transfiere. Sí, la energía se transfiere entre diferentes objetos. Igualmente, hay que recordar que la energía es un concepto físico diferente a las fuerzas. ¿Por qué? Porque las fuerzas, la definición que yo le daría personalmente es que cambia la velocidad del objeto, genera cambios en la velocidad. La energía no necesariamente hace eso. La energía, por así decirlo, es toda la capacidad de movimiento que pueden tener los objetos, pero que todavía no se ha dado. Ahí preguntan cuáles son los temas clave que se necesitan recordar 100% para el examen. Los temas que son fundamentales sobre estas las fuerzas me refiero que eh, las fuerzas es definitivamente un tema fundamental porque es todo lo que es dinámica y además de eso, todo lo que es velocidad y aceleración, ya vamos a ver cómo se relacionan con las fuerzas, también es importante, porque eso siempre lo mencionan. No solo los conceptos, sino cómo se ve en un gráfico, por ejemplo, o cómo se pueden hacer ejercicios con eso. Obviamente vamos a mirar esto, vamos a ejercitarnos. Pero sí, esos son los tres temas fundamentales, fuerza, velocidad y aceleración.
Pueden salir otros temas que como también pueden no salir. Eh, en la clase pasada con García creo que vino en un ejercicio de movimiento circular que salió, creo que no en la de este año, sino en la del año pasado, que necesitaban saber de movimiento circular. En la de este año, por ejemplo, no salió de movimiento circular, pero sí salió algo de, de equilibrio de fluidos, de principio de Bernoulli. Pero pues son temitas que si uno sabe los conceptos básicos, esos temas que pueden salir o no, se pueden lograr. Lo que sí hay que estudiar bien, fuerzas, velocidad de aceleración, o en otras palabras, cinemática y dinámica. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos que la fuerza es un cambio en la velocidad. ¿Y alguien se acuerda qué significa un cambio en la velocidad? Escriban, escriban. Aceleración. Sí, las fuerzas generan aceleración en un cuerpo. Entonces, básicamente, sabemos que las fuerzas relacionan aceleración con algo que tienen los objetos. Ese algo va a ser la masa. Entonces, básicamente, algo que tenga masa y que tenga aceleración es por producto de una fuerza. Una fuerza lo que va a hacer es acelerar objetos que tengan masa. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá que las fuerzas cambian la velocidad y eso es aceleración. Ahora, las fuerzas tienen una cosa, una propiedad interesante y es que son acumulativas. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un objeto cualquiera, digamos, yo tengo una pelota, a esa pelota se le pueden aplicar más de una fuerza. Se le puede aplicar una fuerza que vaya así, otra que vaya hacia arriba, una que vaya hacia atrás, contemporáneamente, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo sabemos qué va a hacer la pelota? ¿Cierto? ¿Hacia dónde llega esa fuerza? La cosa es que esas fuerzas se acumulan y dan una fuerza resultante, que es la suma de todas esas fuerzas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver. Para lograrlo, vayamos primero a un concepto más intuitivo. Si yo a esta pelota le aplico una fuerza hacia la derecha, digamos de 2 newtons. Newton es la medida de las fuerzas, ¿listo? Y le aplico una fuerza, pero hacia la izquierda, también de 2 newtons. ¿Qué va a pasar? No se mueven. Efectivamente, las dos fuerzas se anulan entre ellas. Lo que estoy haciendo es que toda la fuerza que hice acá, digamos que la número uno, se anula con toda la fuerza que hice acá, la número 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las fuerzas son acumulativas. Entonces la fuerza resultante sobre el objeto es la suma de estas dos. Y pues si yo sumo una que va totalmente a la derecha con una que va totalmente a la izquierda y ambas son de 2 newtons, es como si cogiera 2 menos 2. Y eso es igual a cero. La fuerza es negativa, simplemente los vectores se anulan. En este caso, los vectores se anulan porque da cero, pero la cosa es que la fuerza puede ser negativa. ¿Por qué? Porque la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué la fuerza es una magnitud vectorial? ¿Alguien me responde? Porque tiene dirección y sentido. Exacto. Yo no puedo decir simplemente que a la pelota se le aplican 3 newtons, porque yo no estoy diciendo nada ahí. Tengo que decir, a la pelota se le aplicaron 3 newtons horizontalmente hacia la derecha. Si no, no sé qué fuerza se le aplicó a la pelota. Y como es una magnitud vectorial, las operaciones que podemos hacer con ella corresponden a operaciones vectoriales. Eso se vio hace bastante rato, lo de las operaciones vectoriales, pero hagamos rápidamente un repasito. Simplemente de las sumas. ¿Alguien se acuerda cómo se hace la suma de dos vectores? Con la cabeza. Exacto. Entonces lo que hacemos es que si yo tengo dos fuerzas aplicadas en un objeto y quiero saber cuál es la fuerza resultante, lo que voy a hacer es agarrar
uno de los vectores, pongo la cola acá en la punta del otro. Vamos a suponer que eso está en la punta. Y el vector resultante va a ser el vector que una la cola del primer vector acá con la cabeza del segundo. O sea, va a ser esto. Hagámoslo de otro color. Entonces, digamos que tengo un vector acá. Hacemos método cabeza-cola. Y vemos que el vector resultante es este de acá. ¿Listo? Y eso nos va a aplicar para cualquier tipo de objeto, cualquier interacción de fuerzas, no tienen que ser dos, pueden ser más, puede ser una tercera. En el caso de que este no sea la resultante, sino sea una fuerza adicional, entonces podemos también hacer la suma, ponerlo acá, y el resultante iría desde la cola hasta la punta, y así sucesivamente. Entonces, como ven, las fuerzas se acumulan entre ellas, y podemos ver cuál es la fuerza resultante, la fuerza que al final se puede ver en el objeto, haciendo la suma vectorial. ¿Listo? Vamos a llamar eso fuerza resultante. Entonces acá lo voy a escribir. Ahora, ¿alguien sabe cómo se miden las fuerzas? Si no saben, respondan que no saben. En Newton, sí, esa es la unidad con la que se mide. Pero el instrumento, ¿alguien sabe cómo? O sea, tipo, la masa yo la puedo, bueno, digamos la longitud se mide con una regla, por ejemplo. ¿Cómo se mide la fuerza? Un dinamómetro. Sí, el dinamómetro es un instrumento que es un resorte, básicamente. ¿Y qué pasa con ese resorte? A ese resorte lo que hacen es que uno le aplica una cierta fuerza, ¿sí? Y si yo veo que el resorte, el mismo resorte, se estira en la misma longitud con dos fuerzas, esas dos fuerzas son iguales entre ellas. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Miren, ahí está el dinamómetro. ¿Por qué funciona eso? Porque los resortes tienen propiedades interesantes que vamos a ver ahora, y es que yo le puedo aplicar fuerzas. Y esa fuerza se va a poder medir gracias a qué tanto se alarga el resorte. Entonces, no sé si han visto estas balanzas en, no sé, en supermercados, donde uno pone los productos. Esos son dinamómetros, al fin y al cabo. Lo que hacen es que tú pones, no sé, tus frutas o lo que sea, y eso va a hacer que se estire el resorte, mide la fuerza de peso. Ahorita vamos a ver los tipos de fuerzas. Sí, es fuerza elástica la del resorte. Lo que pasa es que las fuerzas se pueden transferir entre objetos. La fuerza de peso que tienen mis frutas, luego yo la voy a poder transferir a la fuerza elástica en el resorte, con pocas pérdidas, porque las pérdidas son tan pequeñas que no nos importan. Entonces, así podemos medir las fuerzas, ¿vale? Entonces, acá se llama fuerza resultante. Fuerza resultante. Y obviamente, cada resorte lo podemos tarar. Tarar significa simplemente ajustar de manera diferente para que nos pese las cosas, nos mida la fuerza de igual manera para cualquier cosa. Listo. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de fuerza, los más importantes, aunque sea. De las fuerzas a contacto, por ahora. Bueno, no todas son fuerzas a contacto. Vamos a iniciar con una fuerza que es a distancia. Y esa es la fuerza que ahí Andrés mencionó, que es la fuerza peso. Entonces, ¿alguien sabe qué es la fuerza peso? La que genera la masa. Sí. ¿Qué pasa? Hay una ley que se llama la ley de gravitación universal. Y la ley de gravitación universal nos dice que las masas, los objetos que tengan masa, generan fuerza entre ellos. Entonces, si yo tengo, no sé, un objeto, vamos a considerar que eso es un asteroide, y tengo otro objeto, digamos otro asteroide, este objeto va a generar una fuerza sobre este,
y este también va a generar una fuerza sobre este. ¿Listo? Esa es la fuerza de gravedad. Pero nosotros, con la fuerza peso, lo que hacemos es considerar solo la fuerza que ejerce el objeto grande sobre el chiquito. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objeto del tamaño de la Tierra, digamos que eso es la Tierra, y luego me tengo a mí, que soy un puntico, más pequeño que eso es como Bogotá, pues la fuerza que yo le ejerzo a la Tierra es, no es lo suficientemente grande para moverla, no es lo suficientemente grande para que la Tierra se vea afectada por ella. Pero la fuerza, esa misma fuerza, a pesar de que no sea lo suficientemente grande para afectar a la Tierra, esa misma fuerza es lo suficientemente grande para que yo no pueda salir volando. Y esa fuerza la vamos a llamar la fuerza peso, que como han respondido por el chat, es masa por gravedad. Es igual a masa, que vamos a dar m por g. Ahora, vamos a ver las unidades de esta vaina. ¿Cuáles son las unidades de la masa? Gramos, kilogramos. Sí. En el sistema internacional vamos a usar los kilogramos. ¿Y alguien sabe cuáles son las unidades de la gravedad? Metros por segundo al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado, sí. Efectivamente, es eso porque la gravedad la vamos a llamar en verdad aceleración gravitatoria. ¿Listo? Esa aceleración gravitatoria se define experimentalmente con experimentos interesantes, pero es una aceleración. ¿Qué nos dice esa aceleración? Que qué tanto va a cambiar la velocidad de un objeto si yo lo dejo caer. Y la cosa es que siempre, no importa desde dónde lo lance, no importa ni siquiera el objeto, siempre y cuando sea lo suficientemente aerodinámico, la aceleración siempre va a ser la misma, que es la gravedad. Y la gravedad vamos a considerarla como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nos lleva a que la fuerza peso se mide en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y esta unidad de acá van a ser los newtons. Un newton es un kilo por un metro sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la fuerza peso. ¿Vale? ¿Qué cosas hay de interesantes en la fuerza peso? En primer lugar, es que la fuerza peso puede que cambie por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? No es la misma fuerza acá en la Tierra que en la Luna o en Júpiter. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad de esos planetas es diferente, porque depende de la masa de esos objetos. Lo que sí se va a mantener igual, aunque sea en condiciones ideales, pero vamos a considerarlo así, es la masa. Tú siempre vas a tener la misma masa, sin importar si estás en la Tierra, en la Luna o en Júpiter. Si no importa en cuál estés, la masa se va a mantener igual, lo que va a cambiar es esta aceleración gravitacional. Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues hay unas relaciones fundamentales que se pueden identificar solo por la fórmula. Es que la fuerza es directamente proporcional a la masa, ¿cierto? Si aumenta la masa, pues aumenta la fuerza peso. Si tú tienes más masa, pesas más. La gravedad también. Si hay mayor gravedad, también pesas más. Esa es la fuerza. No, esa no es la fuerza. Ahorita miramos la fuerza normal. La fuerza normal es interesante. Lo mismo la aceleración es directamente proporcional. Y ya, esas son como las relaciones básicas que tenemos acá. ¿Vale? Ahora, quiero que hagamos un ejercicio y es que calculemos la masa, la fuerza peso de algo en la luna. No sé, ¿de qué quieren calcular el peso en la luna? De un carro, vale. Entonces busquemos aquí cuánto pesa un carro. ¿Cuánto pesa un carro? Entonces, en promedio. ¿Alguien sabe cuánto pesa un carro?
Aquí dice que 1000 kilogramos. Yo le creo. Entonces vamos a calcular cuánto pesa este carro de 1 tonelada. No sé qué carro va a ser. Y cuánto va a pesar en la luna. ¿Vale? Entonces vamos a coger la gravedad de la luna. La gravedad de la luna yo sí la investigué antes de la clase. Si la tengo mal me disculparán. La gravedad de la luna es 1,6. mm, eh, Se los voy a poner chistoso. Newton sobre kilogramo. ¿Listo? Y lo que quiero que me digan es cuál va a ser la fuerza peso de mi carro en la luna. ¿Listo? Y de paso, nada, dejémoslo así. Dejémoslo así. Ah, no, pues porque yo lo aproximé a un solo decimal para que sea más fácil. Pero si lo quieres hacer con dos, procede. Ah, bueno, la unidad de medida, esto solo lo hice por... la unidad de medida es exactamente la misma. Miren que Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un Newton, que es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y lo divido entre kilogramos, kilogramos se cancela y me queda solo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, como ven, es la misma medida. Solo la puse ahí porque la verdad es que lo encontré así y me pareció chistoso. Cuando alguien lo tenga, avisa. 1100. Ay, ya van a responder. Efectivamente, 1600 newton. Hay 1620, pero porque usó los dos decimales de aproximación. Sí, exacto. Simplemente cogemos la masa, la multiplicamos por la aceleración y esa nos da nuestra fuerza peso. Ahora, otra pregunta. Quiero que me digan qué masa debería tener el carro en la Tierra para tener esa misma fuerza peso. Entonces, ¿qué masa debería tener? Vamos a ponerlo como masa prima para que tenga ese mismo peso en la Tierra. ¿Se entiende la pregunta? Si no se entiende, avisen. Listo, listo. El peso anterior, acá ya voy mostrando cómo se saca mientras van calculando esa masa. Nosotros sabemos que la fuerza peso corresponde a una masa por una aceleración gravitatoria, ¿cierto? Esta de acá. Solo que en este caso es la de la Luna. Entonces vamos a poner gravitación de la Luna. Eso es igual a 1 tonelada. 1 tonelada son 1000 kilogramos. Desde el comienzo de la fórmula, sí, claro. La fuerza peso es masa. Esto va a ser masa. Vamos a ponerlo acá. Masa multiplicado por aceleración gravitacional. Aceleración gravitacional. Ay, me disculpo por la tardanza. Listo, aceleración gravedad. Bueno, entonces
Entonces cogemos los 1000 kilogramos, que es la masa de nuestro carrito, y lo multiplicamos por la aceleración de la Luna, que es 1.6 newton sobre kilogramo, ¿vale? Y multiplicamos eso. Entonces, acá está la multiplicación, 1000 por 1.6 es 1600, y operamos nuestras unidades, newton sobre kilogramo, kilogramo sobre kilogramo se cancela y me queda 1600 newton. Así lo sacaron los demás. Entonces vamos a ver qué respuestas tenemos. 163.2 kilogramos, déjame reviso, creo que sí. Déjame reviso. Sí, efectivamente, 163.2, aunque yo lo aproximaría a 163.3. Pero sí, es eso. Entonces, vamos a ver cómo se hace eso. Nosotros tenemos que, ¿cuál va a ser nuestra masa para que tengamos ese mismo peso que calculamos acá? Entonces, vamos a hacer el proceso inverso. Yo sé que la fuerza peso, pues es la masa por la gravedad, ¿cierto? Lo de siempre. Masa por gravedad. ¿Listo? Entonces, yo quiero sacar la masa. ¿Cierto? Masa prima, porque es la masa que va a tener el objeto con esta fuerza peso, pero en la Tierra, no en la Luna, por eso no puse G Luna. Entonces pongo fuerza peso sobre gravedad, va a ser igual a esa masa prima. Mi fuerza peso son 1600 newton y mi gravedad son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hacemos 1600 dividido 9.8. Yo no voy a hacer todo eso, lo voy a hacer con la calculadora, me disculparán. 163.3. Y miramos las unidades. Sabemos que Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, metro sobre segundo al cuadrado dividido metro sobre segundo al cuadrado se van. Y me queda solo kilogramo, ¿cierto? Kilogramos. Entonces, para que vean, este sería el peso que tendría en la Tierra para tener esta sería la masa que tendría la Tierra para tener este peso, ¿cierto? Entonces, podemos decir, no muy rigurosamente físico, pero podemos decir que el carro en la Luna es como si pesara 163 kilos, ¿listo? Pero sabemos que la masa no cambia, la masa se quedó igual. Lo que cambió fue la fuerza peso. Eso es lo que se siente. La masa es algo que no se puede sentir si no existe la gravedad. Si ustedes están en una nave espacial o en un avión en picada, no pueden sentir su propia masa. ¿Por qué? Porque la aceleración no les permite sentir esta fuerza-peso, que es al final lo que interactúa con ustedes. La masa no interactúa directamente con nosotros, sino lo hace a través de las fuerzas, ¿vale? Ese es nuestro primer tipo de fuerza, la fuerza-peso. Vamos con nuestro segundo tipo de fuerza. Y esa es la fuerza que usan los dinamómetros. Y es la fuerza elástica, ¿vale? Entonces, fuerza elástica. ¿Alguien sabe cómo se expresa la fuerza elástica? ¿O qué es? Ambas me sirven. Por los resortes. Efectivamente, la fuerza elástica es lo que tienen los resortes. Elástica. Si es así, no sé. Siempre he sido malo con las tildes. K por X. Sí, esa es la fórmula física, pero vamos a ver qué significa cada cosa. Entonces, la fuerza elástica es la fuerza que puede producir un resorte. ¿Cómo lo produce? Imagínense que tienen un resorte y ustedes lo están alargando, ¿cierto? Hay una fuerza que se opone a que ustedes lo alarguen.
¿Por qué? Porque por la forma de construcción del resorte, el resorte siempre va a querer volver a su forma original, ¿vale? Entonces, cuando yo lo alargo, el resorte va a poner una fuerza contraria a como yo lo alargue. ¿Para qué? Para volver a su posición original. De la misma manera, si yo lo empujo, va a intentar generar una fuerza opuesta para volver a la posición original. Entonces, supongamos que tengo el resorte acá, me disculparán, y yo lo estoy jalando. Entonces lo voy a jalar, yo soy el rojo, lo jalo. El resorte va a querer intentar volver y va a intentar volver hacia allá. ¿Listo? Mientras yo jale más el resorte va a ejercer más fuerza hacia el contrario. ¿De qué más depende? Además de que yo lo jale tan largo o más corto. Depende, pues, del resorte mismo, ¿no? Hay resortes, no sé, el resorte de un esfero que pues yo puedo alargar y apretar con mucha facilidad. Y hay resortes que no son tan fáciles de hacer lo mismo. Normalmente resortes que sirven para aparatos estructurales o demás. Eso depende del material del resorte, de qué tantos aros tenga, depende de muchas cosas propias del resorte. Pero todas esas cosas las vamos a resumir con una constante que vamos a llamar K, ¿vale? Esa constante va a ser la constante elástica. ¿Listo? Const elástica, la constante elástica. Y esa constante elástica la vamos a medir en newton sobre metro, ¿vale? Y adicionalmente vamos a poner la otra cosa que es la de longitud. Si tú tienes que hacer todas esas fórmulas para la prueba, mm, yo diría que algunas básicas sí, que son estas de las fuerzas. Te juro que no son muchas y no son tan complicadas de aprender. Eh, no es seguro que las necesites, puede que no salga ejercicio de fuerza elástica, pero si sale, pues la fórmula es fundamental. Entonces yo lo aprendería solo por estar seguro. Eso es Newton sobre metro, sí. Me perdí, que es la constante elástica. Entonces, la constante elástica va a ser un número que se va a medir en Newton sobre metro, que me va a indicar qué tan difícil es estirar o apretar o cambiar de forma un resorte, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una constante elástica bastante baja, digamos, tengo una constante elástica de 0,04, significa que yo puedo alargar y apretar con bastante facilidad. Si yo tengo una constante elástica mucho más alta, digamos una de 0,3 o 0,4, no sé, va a significar que va a costarme más estirar el resorte. Esa constante elástica va a depender de cosas como el grosor del resorte, qué tantas vueltas, espiras, tenga el resorte. Va a depender de cada resorte específico. Uno puede calcular la constante elástica así como así, pero hay maneras más fáciles, no solo con el material, sino simplemente haciendo experimentos en donde mides qué tanta fuerza va a tener eso y con qué tanto lo estiras, qué tanto prolongación consigues esa fuerza. Eso es Newton sobre metro. A ver qué más. ¿Habrá alguna tabla donde estén todas las fórmulas para memorizarla? Sí, seguramente hay. Se las busco y se las envío ahorita que estén durante la sesión de preguntas. Buenas noches, ¿en qué han avanzado hoy? Hoy estamos viendo fuerzas, los conceptos básicos y los tipos de fuerzas. Ahí respondieron a lo de la constante. Listo. Entonces, con fuerza elástica. Entonces tenemos la constante y tenemos delta X, que es, lo vamos a llamar, no sé, prolongación. No, prolongación no, desplazamiento. O sea, ¿qué tanto movió el resorte de su posición inicial? Ya sea que lo alargué o que lo empuje. Desplazamiento. Y pues eso simplemente lo voy a medir en metros, porque es una distancia. Eso es igual. Sí, elongación. Gracias, no me acordaba de la palabra. Elongación. En metros. ¿Listo? Esto de acá le falta una cosa.
Y es que recordemos que la fuerza se va a hacer contraria al movimiento del resorte, ¿no? Si el resorte se está estirando hacia la derecha, pues la fuerza va a ser hacia la izquierda, ¿no? Porque va a intentar volver a su posición original. Mientras que si el resorte se está empujando hacia la derecha, pues la fuerza, hacia la izquierda, perdón, la fuerza va a ir hacia la derecha, porque de nuevo, está intentando volver a su posición original. Entonces, eso de que el sentido sea opuesto al movimiento, lo tenemos que poner en la fórmula, ¿cierto? ¿Y cómo lo ponemos? Con un negativo, básicamente. Ese negativo significa eso, que la fuerza va a ir al contrario del movimiento. ¿Cómo se va a ver esto numéricamente? Si yo tengo un sistema cartesiano, digamos así, donde la derecha sea positivo y la izquierda sea negativo, si yo tengo un desplazamiento hacia la derecha, o sea, estirándolo, la fuerza va a ser hacia la izquierda, o sea, negativa, ¿no? Entonces voy a tener, digamos que, no sé, un K de 0,1 y un delta X de 1 centímetro. ¿Listo? Entonces la fuerza va a ser negativa, porque va a ir hacia la izquierda. Y al contrario, si yo tuviera no que lo alargo hacia la derecha, o sea, mi desplazamiento no es de acá para acá, sino es de acá hasta acá, entonces mi delta X ya no sería positivo. ¿Por qué? Porque el delta X, recordemos que es posición final menos posición inicial. Sí. Entonces, en este caso, mi posición final puede ser, no sé, 5 y mi posición inicial puede ser 3. Entonces, mi delta X sería 5 menos 3. Mi delta X sería 2. Pero si yo lo empujo hacia adentro, digamos que pasa de 3 a 2, entonces yo tendría posición final 2 menos posición inicial 3, delta X pasa a ser -1, ¿vale? Entonces, como ven, dependiendo de yo qué haga, no ok, lo vuelvo a hacer. Igualmente creo que también yo me enredé acá. Entonces, yo tengo el resorte, ¿cierto? Si yo estiro el resorte, la fuerza va a ir al contrario, ¿verdad? ¿Eso se entiende? ¿Por qué? Y demás. Listo. Pero yo, ¿cómo hago para representar eso en una fórmula? Yo lo que hago es que mi desplazamiento lo voy a indicar con un signo, ¿cierto? Si mi desplazamiento es positivo, yo voy a indicarlo con un signo positivo, ¿no? Lo que habíamos dicho acá. Si mi resorte se desplaza hasta una posición acá, hasta 5, entonces el resorte pasa a estar estirado hasta acá. La fuerza va a ir al contrario, ¿vale? Entonces, nuestro desplazamiento es positivo, ¿cierto? Porque es la posición final, que es 5, menos la posición inicial, que es 3. Nuestro desplazamiento es de 2, ¿cierto? Pero nuestra fuerza va al revés. Entonces, para que nuestra fuerza sí dé como debe dar, le ponemos un menos. Ese menos significa que la fuerza va en nuestro plano cartesiano en dirección de la izquierda. De la misma manera, si yo hago lo contrario, o sea, si yo lo empujo hasta la posición 2, ¿cierto? Mi fuerza va a ir al revés, va a ser positiva. Entonces, para ver esto en la fórmula, cogemos ese delta X y ponemos 2 menos 3. Y eso es un desplazamiento de -1, ¿cierto? El resorte se devolvió, era un desplazamiento negativo. Y sabemos que negativo por negativo es positivo. Y por eso nuestra flecha, nuestra fuerza irá hacia la derecha. El menos se pone acá o a delta X. A delta X. O sea, yo en este momento lo pongo ahí pues por propiedad conmutativa, ¿cierto? Porque esto es como menos K por delta X. Pero, pues da igual si se pone acá o delta X por propiedad conmutativa. Recordemos que el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, ese negativo simplemente indica que la fuerza va a ser contraria. ¿Listo? Propiedad conmutativa. Entonces, eso es nuestra fuerza elástica. ¿Vale? Entonces,
Otra cosa, rápidamente, es que esa constante elástica, que es el número, la podemos sacar experimentalmente porque cogemos K, que es igual a esa fuerza elástica, y este desplazamiento lo pasamos a dividir acá, desplazamiento. Y pues el desplazamiento, honestamente, no nos va a importar si estamos empujando o estirando, porque la constante elástica no es que sea positiva o negativa. La constante elástica solo es la constante elástica. Entonces vamos a quitar esa variación y solo vamos a dejar la X, que significa que tanto se desplazó. No sabemos hacia dónde, lo importante es que se desplazó. Y así, pues se saca la constante elástica. Esto no lo tienen que, pues, aprenderse aparte, porque viene de acá directamente. Es solo para que vean de dónde podemos definir la constante de un resorte. Y pues para esta fuerza, lo que hago es que agarro mi resorte con constante desconocida y le pongo un peso que sí conozco. Y como esa fuerza-peso, pues sí la conozco porque tengo la masa o lo que sea, pues ya puedo sacar la constante. Entonces, así se saca experimentalmente para que no se queden con la duda que de dónde sale eso. Experimentalmente sale la K. Ahora, hagamos un ejercicio como para afianzar lo que vamos de eso. Y es que vamos a coger dos resortes, ¿listo? Entonces, digamos que resorte uno, voy a hacerlo otra vez. Res... No, yo soy muy malo para esto. Ustedes lo dibujan más bonito en sus cuadernos, o en la hoja, o en la mano, no sé. Tenemos dos resortes, ¿listo? Y esos dos resortes van a ser iguales, van a tener la misma, pues, iguales en longitud. Van a tener la misma longitud cuando están, pues, en reposo. O sea que no tienen ninguna fuerza actuando sobre ellos. Y vamos a unir esos dos resortes con una barra. ¿Listo? Esa barra no nos va a tener una masa que no nos importa, ¿listo? Y los conecta, ¿cierto? Estos resortes tienen constantes elásticas diferentes. Vamos a llamar a este el resorte uno y a este el resorte 2. Y vamos a decir que la constante elástica del primer resorte va a ser igual a 120 newtons sobre metro. ¿Listo? Y tenemos una constante elástica 2 que va a ser igual a 180 newtons sobre metro, ¿vale? Newton sobre metro. Ahora, vamos a aplicar en esta barra de acá, vamos a aplicar una fuerza. Esa fuerza va a ser de 36 newtons. Y yo quiero que ustedes me digan cuánto se va a desplazar esos resortes. ¿Listo? Entonces, si lo tienen, me avisan. Y si tienen dudas, también me avisan. Es un problema, pues, no es tan directo de lo que acabamos de ver, pero se puede hacer. Quiero ver cómo lo hacen. ¿Cuál es la letra que está con el delta? Ah, perdón. No lo vamos a considerar como un delta S, sino como un delta X. Desplazamiento. Va a ser el desplazamiento, ¿listo?
Tan, tan. Eh, mm, por ahora hemos visto qué son las fuerzas y hemos visto fuerza peso y fuerza elástica. En este momento estamos haciendo un ejercicio de fuerza elástica que está aquí. Si no entiendes lo que está acá, pues me avisas para explicarlo. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula general de fuerza elástica la escribo acá. Fuerza elástica es igual a la constante elástica por el desplazamiento, delta X, menos, porque lo que ya dijimos. Entonces es menos K por delta X. 3.3, ok. Pista, el delta X es el mismo para las dos, porque yo estoy haciendo una fuerza homogénea en la barrita que une las cosas. Entonces es como si la barra simplemente estuviera bajando, digamos que hasta aquí, ¿sí? Pero como la fuerza es homogénea, intento que la barra se mantenga con la misma delta X en las dos. ¿Listo? Porque si nos ponemos, sí, no, es más fácil así, créanme. El delta X es el mismo, no hay dos delta X, hay uno solo. Ok, ok. ¿Quieren seguir intentando o lo hacemos acá en el tablero? Sí, 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 0.12. Santiago, ¿quieres decir cómo lo hiciste o lo hacemos acá directamente en el tablero? Ok, ok. Miremos acá en el tablero. Entonces, vamos a empezar con lo básico. Y es que acá tenemos una fuerza, ¿vale? Entonces vamos a escribir fuerza. La vamos a dejar así. No sabemos de dónde salió, digamos que soy yo jalando, pero bueno, esa es la fuerza que tenemos. Y esa fuerza, ¿a qué es igual? ¿A qué va a ser igual? Esa fuerza que yo ejerzo acá va a tener que ser igual a la fuerza que va a jalar este resorte y la fuerza que va a jalar este otro resorte. ¿Listo? Para que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque si mi fuerza que yo estoy usando acá no fuera igual a estas dos, pues la barra no se podría mantener, no sería un sistema en equilibrio. Tendría una aceleración hacia alguno de los dos lados. Entonces vamos a decir que tenemos estas cosas en equilibrio. Entonces vamos a igualar. Entonces tenemos la fuerza del resorte uno, que va a ser la constante del resorte uno por ese desplazamiento, ¿cierto? Y vamos a tener la fuerza del resorte 2 que va a ser y multiplicada por el mismo desplazamiento, ¿vale? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Se sumaban las constantes? Sí, se sumaban las constantes. Si no se entiende, me avisan, yo voy a ir siguiendo. Entonces, lo que hacemos es, esto de acá, lo podemos hacer un truquillo que es factorizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos delta X y lo multiplicamos por K1 más K2. ¿Por qué funciona esto? Porque este delta X, si yo uso la propiedad distributiva de la multiplicación, yo voy a coger delta X por K1, me da delta X por K1. Y delta X por K2 me da delta X por K2, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, solo que acá lo estoy expresando de una manera más reducida, ¿cierto?
Entonces, de acá, yo puedo llegar y decir que, bueno, la fuerza que yo estoy usando acá, que es la que estoy jalando, está en equilibrio con la fuerza de esos resortes, que es delta X, el desplazamiento, por K1 más K2. ¿Vale? Entonces, esta fuerza yo la conozco. Esta constante yo la conozco, esta constante yo la conozco, y este desplazamiento no lo conozco. Entonces, vamos a hacer álgebra. Vamos a coger esa fuerza que sí conozco y la voy a dividir entre esta suma de las dos constantes que sí conozco, ¿vale? Pasé esto acá a dividir y me queda igual a delta X. Le metemos numeritos, la fuerza son 36 newtons, entonces 36 newtons sobre K1 más K2, o sea, 120 más 180, 120 newtons sobre metro. Newton sobre metro más 180 newton sobre metro. Entonces 120 newton sobre metro más 180 newton sobre metro me da 300 newtons, si no estoy mal. Entonces me da 300 newtons y 36 dividido 300, otra cosa que no quiero hacer, ¿no? Pero ustedes sí háganlo. Es 0.12 y operamos nuestras unidades. Estos newtons sobre metro pues se suman, pues quedan igual. Y me quedan newtons sobre newtons y este newtons es sobre metro. Y no sé si se acuerdan de la regla de la oreja, pero pues este metro pasaría acá arriba. ¿De dónde salió 120 y 180? Esos son datos iniciales que ya nos daba el problema. Ya desde el inicio sabíamos cuál era la constante del primer resorte y la constante del segundo resorte. Si quieres compartirnos cómo lo hiciste por el chat de estudiantes, para que luego lo revisemos, tal vez tu método es mejor que el mío. Pero sí, entonces acá me da en metros, 0.12 metros. Listo. Entonces, ese es nuestro ejercicio de fuerzas elásticas. Pero no hemos terminado con las fuerzas. Ahora nos vamos con una nueva fuerza, también de contacto. Entonces, les pregunto, bueno, les pongo una situación. Caminar, digamos que cuando yo uso una pelota, si yo la uso en el pasto o si la uso en el cemento, cambia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? ¿O por qué cambia, no sé, botar una pelota lisa a una pelota rugosa? Por fricción. Entonces vamos a ver. Y por la superficie, sí. Entonces, eso es lo que vamos a llamar la nueva fuerza, que es la fuerza de fricción. Entonces, ¿cómo funciona la fuerza de fricción? Ahí me dijeron que por la superficie. Efectivamente, la fricción depende de dónde estemos, de en qué superficie nos encontramos, ¿vale? Y pues esa superficie, dependiendo de qué tan rugosa sea, pues va a generar más fuerza de fricción, ¿cierto? No sé, una fuerza casi nula sería, qué sé yo, hielo, mientras que una fuerza muy grande sería una superficie muy rugosa. Dependiendo de qué tanta fricción genere algo, va a tener una constante diferente. Esa constante la vamos a llamar el coeficiente de fricción, que vamos a indicar con la letra mu. Esa es la letra mu, es una letra griega, y nos va a indicar qué tanta fricción tiene una superficie, ¿cierto? Eso no va a tener ninguna unidad específica, es solo un número, por eso se llama coeficiente. Un coeficiente es algo que solo es un número. Y pues nos va a indicar
qué tanta fricción tiene algo. A mayor coeficiente de fricción, pues la superficie va a generar más fuerza de fricción o fuerza de resistencia. Coeficiente de fricción, listo. ¿De qué más? Ok, ahí en el chat está una resolución alternativa del ejercicio que acabamos de hacer, por si lo quieren revisar, yo ahorita lo reviso. Entonces, coeficiente de fricción. Ahora, ¿de qué más creen que depende la fuerza de fricción? Escriban de qué más depende. Si no, la resolución del ejercicio es correcta. Peso. Sí, sí, sí depende de la fuerza, peso. En general depende de otras cosas, pero vamos a ver de qué es. Coeficiente de fricción. Depende de la velocidad. No necesariamente. La fricción, bueno, en sistemas físicos más complejos sí va a depender de la velocidad. Pero en nuestros sistemas simples donde las velocidades no son demasiado exorbitantes, va a depender solo de eh, fuerza normal. Exacto. Pero ya vamos a ver qué es la fuerza normal. Por ahora quiero que vemos una cosa adicional. Vamos a considerar que tenemos una cierta superficie, ¿listo? Entonces vamos a tener una superficie. Y esa superficie pues va a tener fricción. Voy a indicar esa fricción acá haciendo unas rayitas, ¿listo? Esas rayitas en mi universo va a significar que esa superficie tiene fricción, ¿vale? Sí es la normal, pero ya vamos a ver qué es la normal. Entonces, vamos a tener un objeto, digamos que tengo una caja, ¿vale? Y, y tengo esa caja, ¿no? Y sí, hay dos fuerzas de fricción, la estática y la cinética, ¿vale? De hecho, incluso hay más, porque existe la fricción entre superficies y existe la fricción viscosa. La fricción viscosa es cuando algo se mueve en un fluido. Ahí es diferente. No vamos a ver la viscosa, vamos a ver por ahora solo las entre superficies. Tal vez si me da tiempo hacemos un pequeño, unas pequeñas cosas sobre la viscosa, pero por ahora solo las de las superficies. Entonces, digamos que tengo esa caja y esa caja yo la jalo o la intento jalar, no importa. A esta fuerza, a ese movimiento, bueno, o intento de movimiento, se va a oponer la fuerza de fricción, ¿vale? Entonces vamos a ver que la fuerza de fricción se va a oponer al movimiento. Esto no solo se da en las superficies, también se da con la fuerza de fricción de la viscosidad. O sea, si yo, por ejemplo, tiro, no sé, algo al agua, a un río, o a un lago, mejor, si yo tiro algo a un lago, tan pronto entre al lago va a reducir su velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua ejerce una fricción, una resistencia, resistencia viscosa es que se llama, contra lo que sea que yo tire, ¿listo? Y siempre va a ser opuesto al movimiento, ¿cierto? No, la fuerza de fricción no va a hacer que las cosas vayan más rápido, solo va a hacer que vayan más lento. Ahora, ahí habían mencionado que hay dos fuerzas de fricción, estática y cinética. Sí, correcto. El aire también da fricción, sí, pero el aire lo vamos a considerar como un fluido. Entonces da resistencia viscosa. Sí, sí, yo lo llamo así, hay un término más específico, luego se los averiguo, pero sí, el aire lo consideramos en física como un fluido. Y, por ejemplo, si yo tengo un objeto cayendo, la resistencia del aire se va a dar por esa resistencia de viscosidad al final. Obviamente es una viscosidad menor a la del agua o a la del aceite, pero sigue siendo un fluido. Ahora, tenemos estática y cinética. La fuerza de fricción estática es, como el nombre lo dice, es la fuerza de fricción que tenemos cuando el objeto está quieto. ¿Para qué nos sirve esa fuerza de fricción? Nos sirve porque, no sé, si yo tengo un plano inclinado, una cosa así, vamos a suponer que esas líneas son rectas, y ese plano inclinado tiene fricción, y tengo un objeto, y el objeto no se cae de ahí, no sé, digamos, una carretera empinada, y la carretera ahí, no sé, te paras tú o pones un objeto. Y ese objeto, pues sí, está inclinado, pero el objeto no se cae. ¿Por qué no se cae? Si pues está inclinado, ¿no? Hay una fuerza, peso que la jala hacia abajo. Y esa fuerza debería jalarlo hasta acá, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una fuerza de fricción.
¿cierto? Esa fuerza de fricción estática es la que mantiene mi objeto quieto. La normal no, la normal todavía no. Aguántense con la normal ya vamos a ver. Nosotros caminamos gracias a la fuerza de fricción. No, digamos que en verdad nosotros tenemos demasiadas fuerzas en función a nosotros, por eso normalmente en la física no nos gusta manejar el cuerpo humano, porque la fuerza que nosotros generamos con los músculos es la que nos empuja hacia adelante. Lo que nos ayuda a la fuerza de fricción es que nuestros zapatos no resbalen, básicamente. Si no hubiera fuerza de fricción en el suelo, es lo mismo que pasa cuando el suelo está mojado y uno se resbala. Lo que pasa con el agua es que el agua disminuye este coeficiente de fricción. Y al disminuir ese coeficiente de fricción, la fuerza que nosotros aplicamos al suelo no tiene ningún contrapeso, no tiene ninguna contrafuerza que nos ayude a mantenernos en posición y eso nos haría caer. Entonces la fuerza de fricción no diría que gracias a la fuerza de fricción caminamos, pero sí es una componente importante para no resbalarnos, aunque sea. Digamos que la fuerza de fricción es lo que hace que no nos caigamos, normalmente. Entonces es la fuerza estática, pero no existe solo la fuerza estática. ¿Por qué? Porque si el objeto entra en movimiento, no es que la fuerza de fricción desaparezca mágicamente, no, la fuerza de fricción sigue estando. Es diferente, no es la misma fuerza de antes, porque pues el objeto está en movimiento, entonces pues las partículas que están en contacto entre las dos superficies pues no se mantienen igual, pero sigue habiendo una fuerza de fricción, que es lo que hace que las cosas pues cueste moverlas. Si yo tuviera, por ejemplo, no sé si lo han hecho, pero no sé, si yo tengo un mueble y lo empujo por el suelo, lo que hace que sea difícil empujarlo, aunque sea de esta manera, es esa fuerza de fricción, porque el peso me lo jala hacia abajo. El peso lo que hace es que yo no lo pueda levantar. Entonces, ¿por qué no lo puedo llevar hacia un lado? Porque existe una fuerza de fricción que me lo impide, ¿vale? Y esa fuerza de fricción, si el mueble se está moviendo, eh, pues lo que va a hacer es impedir ese movimiento, seguramente. Y si yo pongo debajo de, no sé, digamos que es una silla, digamos que pongo una manta, un trapo, lo que sea, que disminuye ese coeficiente de fricción, la fuerza de fricción disminuye y va a ser más fácil para mí moverlo. ¿El peso de la fricción ejerce hacia abajo? No, no, no. El peso en general siempre va a ejercer hacia abajo, ¿cierto? O sea, porque el peso siempre se va a dirigir hacia el centro de la Tierra. La fricción, en cambio, depende de otra cosa. Pero quiero preguntarles, tenemos fuerza de fricción dinámica, tenemos fuerza de fricción estática. Dependiendo de eso, nuestro coeficiente lo vamos a llamar estático o dinámico. Pero ¿de qué más depende la fricción? A ustedes me habían dicho que del peso, que de la normal. Y sí, efectivamente, si yo tengo una cosa mucho más pesada, pues va a haber mucha más fricción. De nuevo, no es lo mismo mover una silla a mover una mesa. ¿Por qué? Porque es más pesada y genera más fricción. Entonces vamos a ver de dónde sale eso. La fricción, lo que es en una fórmula, es el coeficiente de fricción, ¿cierto? Que depende de la superficie, multiplicado no necesariamente por el peso, muchas veces sí, pero no necesariamente, sino por una fuerza perpendicular al movimiento. Ese simbolito de acá significa perpendicular porque pues son dos rayas perpendiculares, entonces por eso significa eso. Y miremoslo acá. Entonces miramos este ejemplo, el ejemplo uno. En el ejemplo uno, ¿cuál es la fuerza perpendicular a la fricción? El peso. Sí, simplemente tenemos una fuerza acá, tenemos una fuerza de fricción opuesta y tenemos un ángulo de 90 grados que se forma con el peso. Esa es la fuerza perpendicular, ¿vale? Pero ¿qué sucede si tenemos un plano inclinado? Acá el peso no es exactamente perpendicular a la fricción ni al movimiento. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Eso lo vamos a resolver con esa cosa que ya han mencionado antes, que es nuestra cuarta fuerza y último tipo de fuerza que vamos a ver por ahora, que es la fuerza normal. ¿Listo? Entonces, la fuerza normal viene de la tercera ley de Newton, que no sé si me va a dar el tiempo, pero la idea es verla. Y la fuerza normal, sí, Gabriela, ¿no?
Ok. ¿Cuál es la fórmula para la fuerza de fricción? Ya te la... es esta, es esta. Por ahora es esta, va a ser coeficiente por fuerza perpendicular, pero le vamos a pasar el coeficiente. El coeficiente puede ser estático o dinámico, depende de si el objeto se está moviendo o no, multiplicado por la fuerza normal. Pero ya vamos a ver qué es la fuerza normal. Entonces tenemos la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza de reacción. ¿Qué significa que es una fuerza de reacción? Que depende de otras fuerzas. ¿Cómo así? Porque si yo tengo una caja, no sé, que tiene un peso, ¿por qué la caja se queda quieta? ¿Por qué la caja no se va para abajo, no atraviesa la superficie, no la rompe normalmente? Porque existe otra fuerza, que es la que la superficie ejerce sobre la caja, por tercera ley de Newton. Esto es como un spoiler, pero la tercera ley de Newton nos dice que toda fuerza genera una reacción igual y opuesta. ¿Cómo así? Significa que si yo le doy un puño a la pared, la fuerza no la siente solo la pared. La misma fuerza la va a sentir mi puño, solo que al revés. ¿Listo? Entonces, de esa misma manera, si la caja ejerce una fuerza-peso hacia la superficie va a ejercer la misma fuerza hacia arriba. Y por eso la caja no se mueve. Por eso la normal y la peso se anulan y la caja no sale volando ni rompe el suelo. Normalmente, aunque sea. Por eso lo llamamos normal, no mentira. Pero sí, esa va a ser nuestra fuerza normal. Esa fuerza no tiene necesariamente una fórmula, sino que siempre va a ser igual a la fuerza que sea perpendicular a la superficie, ¿sí? Igual y opuesta, ¿no? Para que lo anule. Entonces, en este caso es así. Y podemos decir que ya yo diga coeficiente de fricción por peso, es lo mismo que si yo digo coeficiente de fricción por normal, porque en este caso la fuerza normal y la fuerza peso son iguales, porque la fuerza peso en este caso es perpendicular a la superficie. Pero en este caso la cosa cambia, porque la fuerza peso no es perpendicular a la superficie, pero la fuerza normal sí debe serlo. Porque la fuerza, el rol de la fuerza normal en la física es evitar que los objetos vuelen, evitar que los objetos vayan para abajo, y es una reacción. Es tercera ley de Newton. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Lo que vamos a hacer es un diagrama de fuerzas. Los diagramas de fuerzas los hacemos normalmente en el plano cartesiano, porque así es más fácil. Y lo que yo hago, creo que así se hace normalmente, es que vamos a poner el eje X con la superficie. La superficie va a ser el eje X. ¿Listo? Entonces es como si tuviéramos un plano de cartesiano así, ¿cierto? Y el eje Y pues va a ser perpendicular a esa superficie. Nosotros sabemos que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y sabemos que la fuerza de fricción, en superficies con fricción, ¿no? Siempre va a ser perpendicular, paralela a la superficie, ¿cierto? Porque pues es opuesta al movimiento y normalmente el movimiento se da a través de la superficie. Y pues como normalmente, obviamente esta fuerza puede cambiar, ¿no? Porque yo puedo jalar hacia arriba, hacia abajo, hacia donde quiera, pero en este caso específico que estamos dibujando acá, vamos a poner que la fuerza está acá, ¿cierto? Porque la estoy dirigiendo en esa dirección y en ese sentido. ¿Qué pasa? Que la fuerza peso, como ven en nuestro gráfico, está como acá, ¿cierto? Está algo así, la fuerza peso. ¿Por qué? Porque el plano está inclinado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que esa fuerza peso, no sé si se acuerdan, también en la clase de vectores hace mucho tiempo, es que esa fuerza peso tiene dos componentes. Podemos escribir este vector como la suma de este vector más este vector, ¿cierto? Porque por método punta cola, pues yo simplemente estoy moviendo esta cosa. Espérense, con rojo. Yo simplemente estoy moviendo esta cosa acá, a la punta. Y pues por método punta cola, voy desde la cola hasta la punta y me da esta fuerza resultante, ¿vale? Entonces esos son los componentes que están en X y Y. Y ustedes miran que por qué hago esos componentes. Lo hago para poder hacer la suma de fuerzas de manera mucho más fácil, ¿cierto?
¿Por qué? Porque esta fuerza que está acá, la componente en Y del peso, es con seno y coseno. Sí, eso es con seno y coseno. No vamos a hacer los cálculos por ahora con seno y coseno porque no sé cómo vaya matemáticas. La verdad es que he abandonado un poco las clases de matemáticas. Pero sí, eso se hace con seno y coseno. Entonces, ¿qué? Entonces tenemos una componente en Y acá. Y esa componente en Y va a ser la fuerza normal, solo que al revés, ¿cierto? Porque esa fuerza normal lo que va a hacer es equilibrar el eje Y. Entonces nuestra fuerza normal siempre, siempre, siempre va a ser la componente en Y del peso, siendo Y el eje perpendicular a la superficie. Si vemos acá arriba, es lo mismo, ¿cierto? Pues porque yo tengo acá mi superplano cartesiano. Uy, esa vaina, plano cartesiano. Yo tengo acá mi plano cartesiano y pues el peso solo tiene componente en Y. Y pues esa componente en Y es igual a la fuerza normal, siempre buscando el equilibrio entre la normal y el peso en Y. Pero en estos planos inclinados, ¿a dónde se va el componente en X? Pues se va para este sentido, ¿no? Eso es lo que hace que pues los cuerpos tiendan a ir hacia abajo en planos inclinados, ¿cierto? Hay un peso que los jala hacia abajo. Eso también explica, adicionalmente a todo esto, por qué un plano que está así tiene mucha más posibilidad de caerse que un plano que está así, ¿cierto? Y pues uno dice, bueno, o sea, sí, intuitivamente tiene sentido que desde acá caiga más rápido que desde acá, pero en la práctica uno dice, ¿por qué? Bueno, no más rápido, con más aceleración. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿por qué? La fuerza-peso al final es la misma. La masa de los dos objetos es la misma, la gravedad no cambió porque incline la cosa. Entonces, ¿de dónde que acá acelere más que acá? De esto. En este caso, si yo hago mi plano cartesiano, otra vez, trin, trin, esta fuerza de acá tendrá una componente mucho más larga en Y de la que tiene en X, ¿cierto? Entonces, toda esta componente de acá me la va a impulsar hacia abajo, mientras que acá toda la componente que tengo en X no me la va a impulsar hacia abajo, solo me la va a impulsar hacia el lado. Entonces, de ahí sale todo esto de los planos inclinados. Ahora, preguntaban que si eso es con seno y coseno. Sí. La cosa es que normalmente yo solo tengo el ángulo, ¿vale? El ángulo del plano inclinado, que voy a llamar acá con esta letra griega que es teta. Eso por geometría se va a replicar. ¿Cómo así? Si yo tengo, digamos que este es mi plano inclinado, ¿cierto? Tengo acá el plano, tengo un ángulo, tengo una fuerza peso, ¿cierto? Y digamos que tengo acá pues otro eje. Entonces, ¿dónde se va a replicar ese plano? Esta línea de acá es perpendicular a la superficie, porque es plano cartesiano, y yo lo que puedo hacer es ponerme a prolongar líneas. Entonces, si yo prolongo esta línea de peso acá, lo que voy a ver es esto. Y es que ese peso va a ser perpendicular a esta línea de acá, ¿cierto? Por definición. Esas dos cosas son perpendiculares. Y esta línea de acá va a ser perpendicular a esta línea de acá, ¿cierto? También por definición, porque pues es el plano cartesiano. Entonces, por geometría, lo que me dice la geometría es que si yo tengo dos líneas que forman un ángulo y luego cojo una línea que varíe 90 grados y luego otra línea que también varíe 90 grados, pues va a ser exactamente lo mismo, porque es como si yo rotara esto 90, ¿cierto? Miren, 90 y roté esta otra también 90 y va a corresponder
pues al mismo ángulo de acá. ¿Listo? Entonces, ahí yo tengo un ángulo que se replica. Entonces, como ven, ese ángulo se replica entre fuerza-peso y la componente en Y. Todo esto es como a profundización, ¿no? No se preocupen si cosas, obviamente vamos a ver esto mucho mejor más adelante, pero estos son las descomposiciones con vectores. Entonces tengo acá el mismo ángulo replicado y ya con eso, la magia de la trigonometría me dice que esta componente de acá, que es el cateto opuesto, va a ser el seno del ángulo por la hipotenusa, y esta componente de acá, por la magia de la trigonometría, es el cateto adyacente, es el cateto adyacente, y el cateto adyacente es el coseno del ángulo por la hipotenusa. Voy a escribirlo acá, como para que lo tengan por ahora, vamos a verlo mejor luego. Yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero lo dejo por acá. Coseno por hipotenusa es igual a cateto adyacente, seno por hipotenusa. No se preocupen si no lo entienden, esto de todas maneras es profundización. Lo veremos luego más a detalle. Cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Listo? Simplemente. Y uno se pone a jugar con estos ángulos, con la replicación, con rectas y bueno, vainas locas. Pero eso es profundización. Lo importante por ahora es que la fuerza normal sirve para equilibrar. Y la fuerza fricción es coeficiente por fuerza normal. Y por eso mismo, si yo tengo un plano inclinado y tengo pues la masa de mi objeto, y normalmente estoy en la Tierra, entonces también tengo la aceleración, yo puedo sacar la fuerza normal y la fuerza de fricción haciendo esta descomposición en componentes, ¿vale? Acá lo hacemos con trigonometría, pero también hay métodos para hacerlo si yo tengo los dos lados, ¿no? Porque como todo esto son triángulos rectángulos, todo se puede llegar a conseguir con el famoso teorema de Pitágoras. Igualmente, más adelante vamos a ver más ejercicios bien complejos, como para reforzar más como si quieren, si se sienten buenísimos en física y quieren sacarse de todos los puntos ahí, podemos reforzarlo. Si quieren sacarse solo un buen puntaje, tengan esto claro, ¿listo? Que la fuerza normal genera equilibrio, que la fuerza fricción depende de la superficie y de esa misma fuerza normal, ¿cierto? Porque pues obviamente, de nuevo, acá no es lo mismo fricción que acá. Y las otras dos fuerzas que vimos hasta ahora, ¿cierto? Fuerza peso y fuerza elástica. Otra cosa, esto simplemente es curiosidad. Esta fuerza de acá se llama ley de Hooke. Es curiosidad, pero pues no sé. Tal vez a alguien le interese estas vainas. ¿Quién sabe? Ley de Hooke. Ley de Hooke. Listo. Ok. Esta fue la parte más larga por ahora. No se preocupen por las fórmulas, les voy a mandar una imagen. Ahorita busqué infografías, encontré infografías en portugués, entonces yo creo que les armo una yo. Y nada, vamos con un ejercicio. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio. Después de la clase nos podría, sí, claro. Pues ahorita creo que hay sesión de ejercicios. Pues si quieren hagamos este ejercicio. ¿Les parece terminar la clase antes y hablar de cómo me preparé para el examen o quieren que terminemos la clase y hablamos en otra ocasión? Listo, listo, listo. Entonces, pero hagamos este ejercicio, ¿vale? Que yo preparé mis ejercicios, no me dejen sin mis ejercicios. Entonces, eh, tenemos una carreta, ¿sí? Una carretilla. No sé, elijan ustedes su tipo de carretilla, pero tenemos una carretilla. Y esa carretilla nos va a pesar 500 kilos. ¿Listo? ¿Por qué 500 kilos? Porque yo lo digo. ¿Qué más? Tenemos diferentes personas que nos van a ayudar a jalar esa carretilla.
Y digamos que esas personas, cada persona, fuerza por persona, nos puede dar una fuerza total de 50 newtons. Lo cual no es mucho, pero no importa. Es que así salen las cosas. Y la superficie en la que nos estamos moviendo, la carretera en la que nos estamos moviendo con esa carretilla, va a tener un coeficiente de fricción dinámico de 0,1. ¿Listo? Yo quiero que ustedes me digan. Ok, otra cosa importante, esta fuerza por persona va a ser paralela al suelo. Eso significa que si el suelo es este, la fuerza se mueve así, ¿vale? Y, y ya, eso es todo lo que necesito hacer. No tiene unidad de ser coeficiente, no. Por eso se llama, una cosa interesante para todos es que coeficiente siempre se va a referir solo a un número, ¿listo? Porque en este caso el coeficiente lo único que nos dice es como considerando una fuerza normal, qué porcentaje de esa fuerza normal se vuelve fricción, ¿sí? Dependiendo de la superficie eso cambia, ¿no? Entonces, en este caso es como el 10%, o sea, 0,1, ¿listo? Sí, es adimensional, los coeficientes siempre son adimensionales. Les voy a preguntar primero, ¿qué fuerza es necesaria para mover esa carreta? Y les voy a pedir cuántas personas necesitamos. ¿Listo? Entonces, háganle. A las y 45 lo resolvemos y terminamos y les cuento yo qué hice para prepararme para el examen. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ok. Me avisan también si lo resuelven antes o si quieren que lo resolvamos antes, lo que sea. Ay, perdónenme, perdón. Perdón, es que fui por agua. De fórmula de fricción, ya la pongo. La pregunta es, ¿qué fuerza necesito para mover el carro y cuántas personas necesito para moverlo? Ya les muestro la fuerza de fricción. Fuerza de fricción va a ser igual a coeficiente por fuerza normal. ¿Listo? Sí, ahorita les cuento cómo me preparé, cuánto saqué y bueno, qué voy a estudiar. Coeficiente de fricción por fuerza, la de fricción, sí, me confundí, sí, 9,8, sí, gravedad de la Tierra, gravedad de la Tierra. 10 personas, deja reviso, sí, son 10 personas las que se necesitan. Y pues si ya sabes las personas, supongo que también sabes la fuerza, ¿no?
5 newtons antes. Ni no te preocupes, ahorita ya vamos a resolver el ejercicio. ¿El ejercicio o algo antes? Porque si es algo antes, dime y lo revisamos de una vez. Si es el ejercicio, ahorita lo vamos a revisar. Sí es importante que este tema quede claro. Ah, ok, ok, entonces ahorita sí lo vamos a ver. Ay, me demoré en este tema. Bueno, luego miramos cómo adelantamos. Bueno, resolvamos esto. Me adelanté un minuto, pero sí, no, lo resolvemos así de una vez. Entonces, estos son los datos que tenemos y esto es lo que nos pide, ¿cierto? Entonces, primero miremos lo de la fuerza. Hagamos un mini dibujito acá como para ver cómo es la cosa. Entonces, acá. Tenemos nuestra carreta que va a representar como un cubo que tiene una masa, ¿vale? Y nosotros tenemos que jalarla con una fuerza. Y esa fuerza no sabemos cuál es la que queremos calcular, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que mover con esa fuerza? Tenemos que lograr contrarrestar una fuerza que se opone, que es la fuerza que ya vimos, que es la fuerza de fricción. Pero tenemos que ver esa fuerza de fricción de dónde sale. Esa fuerza de fricción, por la fórmula de acá, vemos que sale de la fuerza normal. Ahora sabemos que eso está en una superficie, que tiene una cierta fricción. Y pues tenemos que tener la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y esa fuerza normal, ¿de dónde sale? De la componente de la fuerza peso en Y, que como nuestro componente no es inclinado, va a ser pues el 100%, ¿no? Ahí también, no sé, el dato curioso es que si lo hacen con trigonometría también les da. Pero bueno, la fuerza peso ahí está, en eje Y, es toda. Entonces no tenemos que hacer cosas raras de componentes, ¿listo? Entonces ese es nuestro dibujo. Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces, fuerza normal es igual, si fuera inclinado, sería, esta es la fórmula, la explicación es por todo lo que dije de los ángulos y la replicación y las componentes.
Pero la fórmula simplemente sería fuerza normal es igual, siempre y cuando uses este ángulo de acá, es importante que sea este y no este, porque si no la cosa cambia, pero si usas este ángulo de acá, va a ser, dejar esto, chun, 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 esto es el coseno, sí, espero. Si no es el coseno, pues me disculparán, pero hasta donde sé es coseno de el ángulo por mg. La cosa interesante es que, pues, en este caso, el ángulo es cero y coseno de cero es uno. Entonces, como coseno de cero es uno, lo podemos escribir solo como mg. ¿Listo? Entonces, mg, el m lo tenemos, son estos 500 kilos que pesa nuestra carreta. Y tenemos el g, que es 9,8 porque estamos en la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos 500 por 9,8. 500 por 9,8 da... da un número grande, da como 4.900. ¿Sí? ¿Me confirman? Ok, ok. Y eso lo tenemos que escribir con notación científica. Y la notación científica nos dice que eso es 4,9 por 10 a la qué. Bueno, por 10 a la 3. Porque sí, eso, bien. Por 10 a la 3. Masa es en kilos, gravedad es en metros sobre segundo al cuadrado. Eso es una fuerza, entonces se mide en newtons. Ya sabemos la fuerza normal. Ahora tenemos que sacar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción sabemos que es el coeficiente por la normal, ¿vale? Ahí nos dice, coeficiente por la normal. Entonces, fuerza de fricción, sabemos que nuestro coeficiente, que en este caso es dinámico, ¿no? Porque se está moviendo, es de 0,1. Sí, 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 la normal es lo mismo, pero hacia el otro sentido. En el caso de que la superficie sea plana, ¿no? Porque si es inclinada se cambia por lo de las componentes. Pero bueno, el componente es 0,1. La fuerza normal es estos 4,9 por 10 a la menos 3. Lo chévere de la notación científica es que ay, perdónenme, 0,1 es lo mismo que 10 a la menos 1. Y pues 10 a la menos 1 por 10 a la 3 es 10 a la 2. Pero el punto es que esa multiplicación da 4,9 por 10 a la 2, por las maravillosas propiedades de las potencias. Y todo eso es en newtons, ¿no? Porque nuestro coeficiente no tiene unidades, es adimensional. Entonces, tenemos nuestra fuerza de fricción. Y pues sabemos que la fuerza que tenemos que tener nosotros va a ser, va a ser mayor a esa fuerza de fricción, ¿no? Entonces, básicamente, no sabemos que nuestra fuerza va a tener que ser, fuerza va a ser mayor a 4,9 por 10 a la 2. 4,9 por 10 a la 2 newtons. Esa es la fuerza que tenemos que hacer para mover nuestra carreta. ¿Por qué se pasa a notación científica? No, pues en física y en química y en todas las ciencias nos gusta pasar las cosas a notación científica para que sean más fáciles de operar. Por lo que te digo, acá uno puede hacer una operación fácil entre potencias de 10 para hacer cálculo rápido. Si quieren, bueno, voy a ver si saco una clase de más a profundidad de cómo hacer cálculo rápido con notación científica, pero es muy útil para cálculo rápido. ¿Cuál es el ángulo? Acá el ángulo sería cero, ¿no? Porque nuestra superficie es plana. Entonces, fuerza mayor a 4,9 por 10 a la 2 newtons. Y ahora tenemos que calcular cuántas personas, ¿no? Entonces, sabemos que cada persona puede cargar 50 newtons. Entonces, si nuestra fuerza total es de 4,9 por 10 a la 2, y yo divido eso entre 50, nos da, eh, bueno, nos da la fuerza total sobre la fuerza entre personas. Eso nos da 9,8.
pero pues yo no puedo tener 0,8 personas, ¿no? Entonces, pues lo redondeo hacia arriba, ¿no? Porque igualmente necesito más de 9,8 personas. Entonces, ¿cuál es el mínimo de personas que necesito? Necesitaré 10 personas. Y eso lo podemos comprobar llegando y diciendo que si cada persona tiene 50 newtons de fuerza y todas esas fuerzas se suman, ¿no? Por lo que ya dijimos de que las fuerzas son acumulables, 50 por 10, 500 newtons. Y esto de acá son 490 newtons, ¿no? Solo que en notación científica. Entonces ya tenemos que el número de personas son 10. Y así se resuelve nuestro problema. Entonces, para resumen de la clase, ya sabemos qué es una fuerza. Ya sabemos los cuatro principales tipos de fuerza, que son peso, elástica, fricción y normal. Y ya podemos hacer ejercicios básicos con cada una de esas fuerzas. Lo que sigue ahora es mirar leyes de Newton, que es algo que debí haber hecho hoy, pero me alargué, entonces lo haremos después. Mirar diagramas de fuerzas para hacer ejercicios ya no solo con una, sino con varias. Y ya diferentes problemas. ¿Listo? Ahora, ahorita van a tener la sesión de ejercicio, entonces les cuento rápidamente lo que querían saber. Entonces, yo me saqué 1100, 1000, no, 1100, 1000, me saqué 1006, una cosa así. Déjenme reviso, creo que está en el canal de Nocto. Sí, 1006. Me saqué 1006 en el examen, que de primeras, efectivamente, del segundo semestre de 2026. También porque el segundo semestre es más fácil que el primer semestre. Suerte para ustedes. No fue mi primer intento, fue mi segundo, porque mis tíos me dijeron que hiciera el examen antes para mirar cómo era la cosa y pues ellos me lo regalaron, entonces yo no me quejo. Y entonces era mi segundo intento. En el primero saqué 860 y bueno, y les cuento entonces cómo lo hice. Entonces, la primera vez que hice el examen, sí me preparé puramente para el examen, desde que desde que mis tíos me dijeron que me lo regalaban, porque no sé, regalos para nerds. ¿Y qué? Y estudié, ¿no? Ponle que unos 3 meses, 4 meses. Ponle que desde que salió la fecha para el examen, para inscribirse al examen, desde ese momento. Desde ese momento empecé a estudiar y pues nada, con temarios que iba consiguiendo, repasando tema por tema, y pues como tenía tiempo, porque pues estaba en el colegio y tenía el tiempo para hacerlo. No, mis bases eran sólidas. ¿Cuántas horas al día? Pues la cosa buena es que como tenía que estudiar para el colegio para el colegio y para el examen al mismo tiempo, pues unificaba el estudio. Entonces ponle que si tenía que estudiar para un examen de física, de una vez lo hacía con el de la nacional y así. Fue muy difícil el examen. La cosa con el examen de la nacional es que da nervios, la primera vez estaba pues nervioso y eso que esa vez para mí no era tan decisiva porque de nuevo tuve la suerte de que mis tíos me ayudaron con eso, pero de todas maneras no sabía a qué me estaba enfrentando. Y la cosa es que el examen se trata mucho de lectura. Entonces lo más importante es la comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque pues obviamente la componente general es de eso, ¿no? Es que te leas un texto o dos y que respondas preguntas de solo ese texto o de dos textos, ¿cierto? Y lo interesante, lo chistoso es que muchas otras también van de eso, en especial, por ejemplo, en ciencias naturales. Obviamente tienes que tener los conceptos y tienes que, tienes que leer, comprender, usar los conceptos que tienes y aplicarlos. Matemáticas es como matemáticas y análisis de imagen son lo más diferentes, porque son habilidades pues un poco, no son de comprensión y memoria, son de hacer las cosas. Y entonces esas son como las tres habilidades que uno tiene que entrenar.
comprensión de lectura, habilidad matemática, ya sea para cálculo, para álgebra, para geometría y análisis de imagen. Lo ideal sería uno enfocarse en la que sea muy bueno y las demás dejarlas en nivel para que uno pueda sobrevivir, por así decirlo. Entonces, esa fue la primera vez. Uy, muchas preguntas. Déjenme termino. Entonces, la segunda vez, lo que hice fue unificar con el ICFES, con el estudio del ICFES, porque pues lo hacía más o menos para el mismo momento. Entonces, para la nacional no estudié directamente, sino que junté las materias que se podían juntar, que son pues como matemáticas, ciencias, y esas en el ICFES saqué 445, 46, una cosa así. Y, y unifiqué las dos cosas y unifiqué con el colegio, unifiqué todo para poder aprovechar mi tiempo lo mejor posible. Y, y pues nada, yo no hice preuniversitario porque pues no sabía que existía Nocto y no iba a pagar por un preuniversitario, entonces lo que hice ¿fue qué? Fue DIPA, fue el DIPA del que tanto habló García, pues sí, esa vaina fue la que me ayudó un montón, porque con eso fue que estudié. ¿Se puede hacer algo en un mes? Sí, claro. O sea, lo que te digo, yo para la nacional efectivamente, sabes que no sé, eso va como actualizando. Hay veces que te sale el mismo, hay veces que sale cosas diferentes, pero en general hacer preguntas tipo nacional funciona mucho. Se puede hacer algún... Sí, no, de nuevo, lo que te digo. Yo pues obviamente unifiqué desde antes, en general, pero, pero el estudio puro para el nacional, ponle que fue menos de un mes, porque fue desde el ICFES hasta el examen. Incluso menos, porque en ese momento tenía muchas cosas, entonces tenía poco tiempo. Igualmente, a pesar de que sean pocos DIPAS, si uno verdaderamente los mira, los estudia bien, no solo mirar, responder la pregunta y si no me la sé al chiripazo y siga, sino que miro la pregunta, miro si me la sé, si no me la sé, miro por qué no me la sé, miro qué tema es, lo intento estudiar por mi cuenta y demás. ¿Y cómo me recomienda buscar la forma de entenderlo? Siempre partir desde las bases. Lo bueno de estos preuniversitarios es que te sirve mucho para tener las bases, porque pues en estas clases de 2 horas es difícil que hagamos demasiados ejercicios complejos, cosas muy fuertes, pero podemos ver las bases. Entonces, uno lo que siempre tiene que hacer es intentar identificar cuáles son las bases de cada tema, ¿no? Entonces, lo que te digo, hay 3 habilidades fundamentales que son comprensión de lectura, matemáticas y análisis de imagen. Esas 3 habilidades uno las tiene que ir entrenando poco a poco y con los temas específicos no intentar irte a lo más complejo. O sea, no intentar entender perfectamente el ciclo de Krebs y las moléculas y las células, sino irte a lo básico. ¿Qué es una célula? ¿Qué tiene? ¿Para qué sirve? Y si sabes lo fundamental, puedes sacar el examen adelante. Porque esos conocimientos ultra mega profundos te pueden ayudar a salvar 1 o 2 preguntas, pero no más. Lo mejor es gastar tu tiempo entendiendo los fundamentos al 100%. Voy a mirar qué preguntas respondo mientras llega el profe, bueno, el Luis, que no le gusta el bien, profe, a hacer la sesión de ejercicios. Ay, Dios. Entonces, no es de profundizar, sino de entender. Sí, sí, exactamente. ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar física, por eso estoy dando física acá. Entro ahora. ¿Qué recomiendas en YouTube? Pues yo te recomiendo, sí, me gustaría ser profesor. Te recomiendo que veas, de nuevo, también de fundamentos, o sea, yo los videos que incluso creo que una vez envié uno para una clase de esos del profe Alex o ¿cómo se llama este man? El de Facilísimo, ¿verdad? Daniel Carreón. Y todas esas cosas que son fundamentos, más simulacro, teoría, lo que te digo más simulacro, más práctica y de teoría los fundamentos, o sea, lo que necesitas para entender lo básico. Porque si te pones 2 horas a estudiar súper bien, o sea, que sabes a nivel universitario las cosas, pues no te va a servir. Pero si estudias en esas mismas 2 horas,
pero estudias media hora de los fundamentos y haces 1 hora y media para que todos los ejercicios que hagas de esos fundamentos te queden perfectos, te sirve mucho más. Lectura, análisis de imagen. Sí, esas son las 3 habilidades que uno tiene que hacer. ¿No me gustaría ser investigador? Pues sí, pero mi foco principal me gustaría que fuera la enseñanza, la verdad. Nunca se repiten las... ¿Sabes que no sé? Creo que no, pero pues los temas son los mismos. Lo único es que las únicas cosas que sí son siempre nuevas son como los temas específicos, lo que te digo, que el año antepasado salió lo de movimiento circular, el año, pues en el último salió lo de principio de Bernoulli. Son cosas que si uno no sabe, pues difícil, pero de nuevo, es una pregunta entre 100. Entonces no vale la pena tampoco intentar salvar el examen con esas preguntas. Y si no me gustaría ser investigador, pues sí, pero como complemento a ser profesor, no sé. Igual vamos a ir viendo, todavía no hemos iniciado la carrera. No, salí ahorita, me gradué como el 30 de junio. ¿Con cuántas horas al día se está bien? Las horas al día, lo importante no es tanto cuántas horas al día, sino que mires, porque cada persona tiene unos horarios diferentes, ¿no? Hay gente que sigue estudiando, hay gente que está trabajando, hay gente que sí tiene más tiempo. Dependiendo de tu tiempo, mira cuánto le puedes dedicar al estudio e intenta hacerlo de a bloques. Entonces, si tú miras que en tu tiempo tienes, no sé, esas 4 horas disponibles, pues entonces di, no sé, hago 1 hora, luego descanso 15 minutos, luego hago otra hora y así. Sí, o sea, lo importante son los fundamentos y las horas, intenta adecuarlas a tu horario, ¿no? Porque si intentas sacarle más horas al día de las que tiene, puede que llegues a entender menos incluso. Mira tu horario, mira verdaderamente cuántas horas le puedes dedicar bien dedicadas, ¿no? Bien enfocadas al estudio y dedícale esas. Ingeniería, uy, no, me preguntas de puntuales, no sé cuánto requieren. ¿Ya se unió Luis? ¿Alguien ha visto? No le quiero quitar tampoco tiempo. Y si cuando leo algo no entiendo qué puedo hacer. Cuando estás practicando o en el examen, si estás practicando, lo que tienes, pues si estás practicando, intenta aprovechar para poder dividir los textos como en las ideas principales. Entonces, literalmente frase por frase. Entonces, lees la primera oración, intentas parafrasearlo o hacerlo de una manera que se entienda más y frase por frase vas mirando mientras estás estudiando, ¿no? Y así uno también va entrenando para que cuando uno lea después, todo ese proceso de dividir los textos complejos en ideas clave se vaya volviendo más natural. Al momento del examen, si no entiendes algo, pues al momento del examen intenta siempre mirar las preguntas, luego miras el texto y si no entiendes algo, sigue adelante. Sigue adelante, no te quedes en una cosa repitiendo porque muchas veces ahí es cuando se quema el tiempo, ¿no? Que uno se queda en una pregunta y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta y no le sale y uno quema más tiempo del que sea útil. Entonces, una que te quede difícil, márcala, sigue adelante y luego regresas. Ay, Dios. Em, bla, 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 quise primero poner el examen. Yo hice el examen en orden, pero con el método que te dije. Cuando llegaba una pregunta que directamente me costaba, marcada, sigo adelante y ya al final vuelvo. ¿Estoy en colegio privado? Sí, estoy en colegio privado. Yo me salté una pregunta en el ICFES y me falta, no, sí, pero si hacen eso, revisen muy bien. Creo que es mejor empezar con lo que uno es bueno, con lo que uno es malo. Mm, ese fue mi método. La verdad no sabría decirte, porque mi método fue ese, ir directo pero no, mejor inicia con lo que eres bueno. Inicia con lo que eres bueno porque así sacas eso rápido o en el tiempo que puedes sacarlo. Y luego con lo que eres malo, pues dedicas el tiempo que te quede y ya si no lo logras, pues bueno, no desperdiciaste tiempo. Mientras que si inicias con lo que pues eres malo, puedes gastar más tiempo del que deberías y luego en la parte en la que eres bueno, que es la que te eleva el puntaje, tal vez no te dé el tiempo. Entonces yo diría que inicies con lo que eres bueno. Dos respuestas que eran muy similares. Siempre va a haber alguna pregunta, sí, alguna pregunta trampa. Esas sería de las que marco y luego reviso bien si puedo encontrar algún detalle. Normalmente esas preguntas trampa suelen ser una elección de palabras. Entonces es como una palabra que se adecua más
Entonces intenta como mirar si esa palabra tiene más sentido y pues al final muchas veces eso toca dejarlo a tu criterio, ¿no? Uno no puede tener 100% de seguridad de todo. ¿Se puede rayar el cuadernillo? ¿Sabes qué? Creo que sí. O sea, siempre y cuando no rayes la hoja de respuestas. Puedo ver un tema por día, además como encuentro preguntas enfocadas en lo que estudio. Revisa qué temas ya has visto, revisa qué tiempo te queda. Intenta hacer un plan razonable, realista, incluso menor a lo que puedes lograr, porque si uno hace un plan demasiado ambicioso y luego no lo cumple, uno se siente mal y eso puede jugar en contra. Entonces, haz un plan realista de lo que puedes hacer. Bueno, yo no he dejado de grabar. Esperen, dejo de grabar porque les dejo en la grabación un montón de cosas de tener.